principio. ¿Cómo sería el uso de clases con pruebas? Como les comentaba, vamos a utilizar el Developer Studio. Entonces, en sus máquinas virtuales, por favor, ingresen acá a inicio, escriban debe completar Developer Studio. Y vamos a empezar en la primera opción, la que no dice clic. Jaime, pregunta, ¿debo siempre utilizar Developer Studio para trabajar con clases? No, porque al final quien interpreta eso es el core de Progress. Pero la sugerencia es utilizar. ¿Por qué? Me facilita muchísimo el trabajo. Porque él autogenera y tiene Wizard que me permite generar ese código, ¿sí? Y me permite validar si la construcción de la clase está bien hecha, ¿sí? Sin embargo, podemos trabajarlo también con una firma, por ejemplo, un editor de procedimiento lo entiende perfectamente. Claro, no solo que tengo que colocar todo manualmente. Es más fácil utilizar Developer Studio. Sí. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Developer Studio acá? Juanito, Jorge, Rafael, Santiago. Bien. Developer Studio es un IDE, ¿sí? Que trabaja sobre Eclipse. Va a cambiar un poquito la mentalidad que nosotros tenemos de trabajar con las herramientas de desarrollo Pro. Sin embargo, es una buena práctica si ustedes empiezan a mantener el código que tienen actualmente, ¿sí? Que yo sé que es Smart ADM1 y no sé si tienen ADM2, ¿sí? Lo pueden hacer desde el Developer Studio. Cambia un poquito, no va a ser exactamente igual, cambia un poquito, ¿sí? Pero la idea es que nos adaptemos a ese IDE, ¿sí? Ese IDE, pues Jaime va a explicar ahora que trabaja sobre perspectivas o vistas, ¿sí? Entonces yo elijo la vista en la cual voy a desarrollar. Si quiero trabajar procedimental, entonces me dice la vista del editor de procedimiento. Si quiero trabajar gráfico con el App Builder, la vista del App Builder, ¿sí? Si quiero trabajar con integración de objetos.net, la vista de designer.net. Si quiero trabajar como servidor, la ventaja es que es un IDE y desde ese IDE puedo hacer absolutamente todo, administrar el código que estoy desarrollando, no solamente para el frontend, sino también administrar la capa media de ejecución del application server. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. La diferencia entre el estudio y el estudio clean, ¿cuál es? El estudio clean acá, por ejemplo, si ya ustedes tenían un proyecto anterior, les limpias. Por algo temporal, limpiar la basura. Entonces, por ejemplo, si estaba trabajando en un proyecto y ya ese proyecto, no sé, te desechó. Entonces, si quiero trabajar con mi Developer Studio como él venía de fábrica, entonces tengo la opción de clean. Y con Developer Studio se trabajan proyectos, ¿no? Sí, ya lo vamos a ver. Acá el Developer Studio requiere un workspace, o donde él va a dejar todos sus proyectos, donde él va a trabajar. Él por defecto coloca una ruta bastante larga en la cuenta donde estamos logueados. Entonces vamos a dejar la corta, vamos a darle en Save Workspace. Sería Save Workspace y clic en OK. ¿Alguien ha trabajado con Eclipse? Sí, exacto. El Developer Studio está basado en Eclipse. Entonces, a la mayoría de los plugins, la versión de Eclipse también funciona en el Developer Studio. Es muy parecido, o sea, los que ya trabajan en Eclipse van a encontrar fácil adaptarse al Developer Studio. Esta es la pantalla principal del Developer Studio. Vamos a darle un clic acá en Workbench. Esto es el programa de
experiencia del cliente. Okay. Entonces esa sería la pantalla inicial del Developer Studio. Cuando le damos la opción clic, pues vuelve a aparecer todo eso. Bueno, como ya lo han visto, los que hayan trabajado en Developer Studio o en Eclipse, pues la pantalla es muy familiar. Como les comentaba Diego, el Developer Studio trabaja por perspectivas. Y las perspectivas se cambian acá. En la parte superior derecha dice abrir perspectiva. Y estas son todas las que podemos trabajar en esta versión. Si ve que están las opciones normales, trabajar con Java, Java EE, JavaScript, y pues empiezan a aparecer todas las listas de OpenEdge. OpenEdge ABL, con Appinder, como les comentaba Diego, para trabajar con BPM, el editor, la lista de servidores, para trabajar con XML, para realizar algunas lógicas de negocio. Sin embargo, vamos a dejar la que está por defecto, que es la OpenEdge Editor. También podemos trabajar con varios proyectos al tiempo. Podemos tener en InfoWorkspace un proyecto Java, por ejemplo, y tener 3, 4, 5, 6 proyectos OpenEdge sin ningún problema. Y también, a diferencia de cuando trabajamos procedimentalmente o en el Appinder, por ejemplo, que simplemente teníamos que conectar las bases de datos una por una, ¿sí? Acá no. Acá el AVM o la máquina virtual de Progress va por cada proyecto. Entonces yo puedo tener una AVM configurada para un proyecto y uno totalmente diferente para otro proyecto. O tener una compartida entre dos proyectos que son diferentes pero trabajan con la misma base de datos, lo puedo tener. Y simplemente cambiando entre proyectos, cambio la conexión a la base de datos, los usuarios, y así ese perfil. Lo hace mucho más cómodo. Entonces vamos a crear un proyecto OpenEdge. Acá en Project Explorer, clic derecho y nuevo vamos a seleccionar OpenEdge, un proyecto OpenEdge Project. OpenEdge Project. ¿Sí? El proyecto name, yo lo voy a colocar salud. ¿Sí? Acá un tipo de configuración, aquí son todas las configuraciones disponibles. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a hacer un proyecto REST, él nos crea por defecto un servicio REST por default. Si le decimos que vamos a trabajar con el UI Character, pues él nos configura de una vez la lista y el proyecto para trabajar en ese entorno. Acá vamos a trabajar en OpenEdge. Vamos a seleccionar la opción OpenEdge o la que está por default. Y un clic en siguiente. Esto es lo que le comentaba en la AVM. En esta pantalla se configura. Podemos usar la AVM configurada. La AVM son las conexiones de esa base de datos. ¿Sí? Podemos decir, no quiero usar la de otro proyecto o quiero configurar la nueva. En este caso no tenemos un proyecto, tenemos que configurar la nueva. Entonces clic en siguiente. Lo que pasa, bueno, nosotros estamos allí medio configurando este tema y por decirte algo, un pequeño error que tenemos, que asumimos que de ley es configuración, y por decirte algo, dentro de la base tenemos los triggers, pero como obviamente los proyectos están en mi máquina local, no le tenemos configurado a los triggers de la base, entonces asumo que es la configuración que debemos hacer hacia la base local apuntándole como era el propato anterior, la versión vieja. No, perdón, nunca pasa. Lo que pasa es que tenemos, nosotros a nivel de las tablas de la base de datos tenemos los triggers. Okay. Pero yo al hacer la configuración, o sea, nunca le estaba llamando a donde están estas secuencias que nosotros les tenemos. No es colocarlo en el propato. Son los propatos. Sí, porque decía que no conseguía el... Claro. Sí, como decía, simplemente es agregarlo acá. Puedes agregar directorio workspace completos externos, agregar una sola ruta, agregar carpetas, agregar un solo procedimiento. Esas opciones son las que están acá. Ya. Igual ahí por directorio, add external directory, ahí colocan la ruta. Ya puede ser una unidad compartida o puede ser local. Sin problema. Le conectan la personalidad y ya. Ya, sí, sin problema. Él va a buscar allá los triggers.
Listo. Entonces, pues en este caso, El root ahí, el root siempre va a ser el directorio del proyecto dentro del workspace, ¿no? Entonces, de ahí para adelante ustedes no les importa. entonces bueno, acá en este caso vamos a No sé si la estamos haciendo bien nosotros, pero por ejemplo en el portal nuestro, nosotros teníamos el root. Yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba localmente, yo quería hacer alguna prueba de un proyecto mío que estaba en una máquina, en una carpeta mía. Entonces lo que hacía es poner sobre el root mi carpeta. Hay que ver cómo se dice. No, simplemente una dirección, es puro portal. Realmente uno no debería de quemar el código, de quemar las rutas dentro del código, sino dejarlo dinámico, para que cuando vaya a despliegue, yo simplemente adapte la ruta. ¿Sí? Si lo hago local, entonces podría decir que las primeras búsquedas serían las mías, ¿sí? Si lo hago local y luego que busque sobre los servidores. Podría conservar el mismo profile para deploy. No está la ruta local, entonces él va a buscar sobre es mejor colocarlo dinámico con el profile. No, sí, dinámico sí, sino que siempre jugaba con eso. O sea, si yo tenía el proyecto A, tenía una carpeta A, entonces... No, y como vamos a decir que tenemos todo el equipo de desarrollo, entonces el equipo de desarrollo trabaja sobre los servidores, ¿cierto? Pero yo hago algunas pruebas locales, entonces coloco mis rutas locales para que use primero en mis rutas y luego busque sobre los servidores. bueno, acá vamos a modificar el profile, si es necesario. ¿Puede ser un Sí, claro. otro? Otro. Bien, aquí le están preguntando el tipo de visualización que voy a tener dentro del código que estoy generando, ¿sí? Si voy a colocar, por ejemplo, TTY, hace referencia de que el componente que yo estoy construyendo va a ser ejecutado sobre la capa media, ¿sí? Si yo lo dejo acá, él va a buscar características gráficas, características GUI, ¿sí? Entonces, como lo está haciendo Jaime, lo está haciendo por defecto para GUI. Si yo estuviera trabajando sobre el servidor, él automáticamente me detecta el ambiente y me genera TTY. ¿Por qué? Porque no es un procedimiento o una clase que va a tener visualización e interacción con el usuario. Otra cosa, es que es un detallito. Entonces, yo aquí me sugiere que si yo le doy un clic acá, toda la parte de código fuente me la deja en un lugar y toda la parte de objeto, el R-code, los .r, los .r se van a generar siempre, ya sea por .p, por .w, por CLS, siempre va a generar los R-code. Esta es una sugerencia de cómo podría generar SS y el código objeto. Yo puedo decir OBJ, ¿sí? Y aquí fuentes, o sea, el nombre personalizado. Sí, dejándolo va a quedar el objeto, la clase o el .p, va a quedar el compilar. Listo. Entonces sigamos por acá. Por la selección a la conexión a la base de datos. Acá no hemos configurado ninguna base de datos en el proyecto. Sin embargo, ya sus máquinas tienen arriba la base de datos por 2000, por el puerto 7000. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos a este proyecto a ello. Le damos un clic a configurar la conexión a la base de datos. Necesitamos configurar una nueva. Y el número de la conexión, pero esperamos, o en este caso el nombre de la base de datos. El nombre físico, sí, pues el nombre de la base de datos. El hostname, localhost, que tenemos la red local. Y el puerto de servicio, acá nos está pidiendo el puerto 4G. ¿Sí? Si le damos un clic en probar conexión, va a decir que falla porque no tiene un proyecto todavía creado, pero no estamos creando.
puerto 7000, host, Flaco, ¿cuál es el nuestro? 777. 777. No, nuestro puerto. Entonces, en el siguiente podemos configurar una conexión SQL que nos va a permitir de alguna cosa la conexión SQL. Podemos ver gráficamente cómo se ha construido la base de datos. Podemos hacerle queries, podemos ver los índices, las tablas internas. Entonces vamos a decir que vamos a configurar un puerto. De esa base de datos podemos configurar el puerto 7050 o 7050. Entonces sería cliente siguiente. Tuve un problema de conexión. Sí, se cayó. No problema de conexión. Sí, Se cayó. muy lento. Okay, ¿Puerto SQL cuál es? Perdón, íbamos por acá, pues aquí en la pantalla está congelada. Entonces, siguiente, quedamos acá. Acá no vamos a configurar el puerto de SQL, simplemente lo que vamos a cambiar es acá. En mover en port, le vamos a colocar 7050. La conexión de SQL si no nos pide que tengamos un proyecto ya creado, entonces esa sí la podemos probar en el Click Test Connection. Ya va a ser de software. El nombre de la base de datos. Sí, entonces es por resumir la base de datos. Le debe salir a todos acá que la conexión ha sido exitosa. No hay un parámetro mal. Es una buena práctica generar la conexión SQL. Como está configurado, también tiene varios puertos para 4G y puertos para SQL. Entonces, utilizar un puerto SQL, ¿para qué? Para que dentro de Developer Studio yo pueda tener acceso a la estructura de la base de datos, no desde el punto de vista del diccionario de datos, sino desde el punto de vista de una conexión a través de las herramientas de Developer Studio que se llama DB Navigator. Entonces, a través del DB Navigator yo tengo la estructura de la base de datos. Es algo similar al diccionario de datos Progress, pero la conexión no es directa 4GL o no es a memoria compartida como lo hace el diccionario de datos, sino es crea una conexión ODBC. ¿Sí? Desde ahí yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Crear campos, eliminar campos, crear índices, crear tablas. Tengo que tener un cuidado, es cuando yo estoy creando un objeto. Por ejemplo, si estoy creando una tabla, tengo que decir que esa tabla tiene un esquema. Ustedes saben que las tablas, los objetos de la base de datos tienen esquema. ¿Sí? Entonces, por defecto, si es un objeto que viene desde 4GL, el esquema es público, ¿sí? Es público, ¿sí? Si no le coloco eso, va a quedar con el usuario que se conectó a la base de datos como esquema. Por ejemplo, de Vega y el objeto. Vamos a decir, la tabla va a ser clientes. Entonces, de Vega.clientes. Entonces, si yo quiero que esa tabla tenga acceso vía 4GL y tenga acceso vía SQL me refiero a ODBC y JDBC, debería ser público. Si quiero que no tenga acceso 4GL, le coloco el nombre del creador. Listo. Hasta acá todos pudieron conectarse. ¿Sí? Entonces, ok. Siguiente. Listo. Y finalizamos. ¿Sí? Acá nos va a salir la conexión que hemos creado con los parámetros que le colocamos. ¿Sí? Y ok. Acá podemos tener tanta base de datos como queramos, ¿sí? Y obviamente nos conectan las conexiones.
Entonces, para conectarla simplemente hay que tildarla y finalizar. Con eso nos va a generar el proyecto y automáticamente va a realizar la conexión a esa base de datos. Esperamos un segundo mientras él inicializa las herramientas de Conex y vamos a ver lo que le comentaba Diego de Benavigate. Creo que vamos mirando acá en la parte de la izquierda hay una señal que dice de estudio. Acá vamos a ver las bases de datos que tengamos conectadas. Si tenemos 5 bases de datos, pues vamos a tener 5 casáreos con el nombre que le configuramos. Acá en Database podemos expandirlo. Voy a poner esto un poquito más grande. Ya se me fue la conexión. Estamos conectando a otra red. Pero todos. Funciona mal entre todos. No, solo le hice ya solo le saqué muchos clics. No sé lo que hago. Sí, todavía con los sistemas. ¿Qué me pasa la estructura acá? Entonces acá tenemos la base de datos configuramos anteriormente Me agrandó. y podemos mirar por ejemplo las tablas. Estas serían las tablas 4 niveles normales que estamos acostumbrados. Y les sí. solo se conecta y de hecho sí, lo vi, no recuerdo nada. ¿En cuál red estás conectado? Yo estoy conectado En la Free Salud. Es que somos. En la del sistema. Es así. ¿Ustedes están en el sistema? Está bloqueado por permites quitar las herramientas con mi sistema. Entonces sí debería permitirlo.
Pero creo que si vienes para acá se va a dañar. No me dejan. Me quedo con frío nomás. Pues es que son para externos para la... que tenemos que trabajar por eso es que pues Entonces tengo que pedir a la Ángeles para poder cantar. sí, ya pasé por eso estaba en Guayaquil y todo eso. Yo aquí de una vez entonces. Ahora sí te pregunto. Yo cargué. En mi máquina tengo que clic. Cuando cargo la página me cambia la aplicación. En abrir. Ya. Ese no abre. ¿En serio? No abre. Puedo, no sé si por parte. Una, la otra. Pero no sé por parte. Sí. Con toda seguridad es el PROPAT. Trata de ubicar el PROPAT de tal manera que las primeras cosas que encuentre es lo que tú estás necesitando. Porque normalmente el PROPAT de despliegue es diferente al PROPAT de desarrollo. ¿Te faltó conectar los datos? No. Porque yo entré y entonces estaba haciendo justo esa semana y se creo que mientras tanto voy a ver mi cargador y voy a ver agua. Aquí hay que quitar la plata de crédito. Ya está bueno, me pasa que no tenía. Bueno, pues más atención ya. Estoy grabando. No, pero antes me hagas hacer que yo voy a ver mi cargador. Ahí está. Está en Wi-Fi fácilmente. Ahí se me está. Ya igual es muestra el proyecto de orientación. Aquí, yo solo te quiero saber. Chiquito, como era. No había un chiquito, ¿cómo se llama este? Cierto nivel. No, no, era. Pero hay Sí, el dueño sí ¿Quién nos puso?
Seguimos. Sí, sigamos. Como de la conexión. Como estaba comentando, acá tenemos la vista de las tablas, la tabla factorial que normalmente conocemos. Y lo que le decía a Diego, que podemos hacer en casi cualquier cosa, clic derecho, podemos editar la tabla y generar un SQL directamente allí. No sé cuál tiene. Crear un script, agregar más tablas, agregar más campos. Esa es la tabla, podemos ver cada uno de los campos. Junto con el equipo. Por ejemplo, si yo quiero ver la data, clic derecho sobre la tabla y editar la data de la tabla, genera un query directo. Y lo que yo comentaba a Diego, que sería lo del catálogo, con respecto a estas cosas del público. No, ya que esa fue creada directamente por Flores. Sin embargo, y podemos ver todos los datos y también esa tabla. Esto a través del puerto de SQL, que estamos utilizando la si tenemos triggers, también podemos visualizar acá. En este caso creo que no tenemos para crear y se ven directamente desde acá. Las secuencias también las ven directamente desde acá. Más que tienen un control total de la base de datos directamente desde el recurso. Otro es ya vivido. Listo. Entonces eso es el deber suyo. Igual la misma situación con productos. O sea, ahora tenemos tal cual como nosotros. Bueno, vamos bien a 600. Una consulta. Al momento que tenemos esa conexión SQL, te crea otra base de datos, ¿no es cierto? Una Progress y la otra SQL. Una base de datos. SQL. Simplemente utiliza los comandos y demás de SQL para poder mostrar y generar eso. Ya. Realmente lo que son programas con los propios estadísticas y esa aplicación es por SQL, pero van todos a la misma base. Eso tiene una programación realizada ahí, entonces de cruzo porque es muy diferente cada una base Progress y una SQL. Claro, es diferente, pero no, la base y aquí estoy utilizando la sentencia de SQL para manipular la prueba. Entonces el motor tiene un intérprete de sentencias SQL para que cuando tú escribes SQL entendes que puedas hacer igual un esta última versión de SQL en 92. De hecho, no recomienda realizar sus aplicativos sobre SQL, no bajo AWS. Entonces no es necesario tener instalado el SQL para poder usarlo, simplemente es un intérprete. En el lado del cliente, cuando tú necesitas ejecutar SQL, lo que necesitas es ejecutar es el SQL o instalar el SQL plugin para que puedas tener esa máquina driver que te permita conectarse a la base de datos. Listo. Bueno, sobre el proyecto, sobre este proyecto que vamos a usar de los asistentes que comentaba Diego, en este caso primero vamos a crear una carpeta, no solamente por fines de organización. Vamos a crear un folder que se llame SRC como recursos y finalizar. Acá vamos a trabajar con clases, vamos a utilizar también procedimientos. Entonces, lo primero vamos a crear una carpeta que va a contener las clases para que tengan todo director. Yo le voy a colocar CSS. ¿Todo tienes ahí? CSS. ¿Estás siguiendo, Jaime? Entonces vamos a crear vamos a tener la clase y vamos a crear el procedimiento. Podemos llamarle por ejemplo, como se dice en el base. O
torpeda, explosivo, SI. Service Interrate. Sí, Ahí sabía que dices crear mal. Vamos a crear la primera clase nos funcionamos donde deseamos crear la clase. En este caso vamos a crear la carpeta CLS, que decimos nueva, y acá hay una opción que dice ABL class. Aquí vemos el asistente. ¿Cómo vamos a llamar la clase? Vamos a llamarla consulta. Y finalizar. Entonces, si acá desplegamos la carpeta CLS, vemos que tenemos consulta.cls, institución de clase. El por defecto hace apuntamiento a la librería de Progress, coloca un bloque de error, que en este caso no lo vamos a utilizar, y nos coloca el nombre de la clase. Las clases se diferencian en su directorio o en la ruta de los procedimientos, ya que no van por slash como los archivos de sistema, los file systems, sino que van separados por puntos. Por eso es que ven que dice el nombre de la clase SLS, que es este nivel, CLS, que es este nivel, y el nombre de su clase. ¿Sí? Listo. Entre las dos sentencias clase y clase es donde deben ir los métodos, siempre dentro de ese bloque de código. Entonces nos posicionamos en el medio, clic derecho, vamos acá al botón del medio donde dice source, y un clic donde dice agregar método. Y bolitas ya. ¿Sí? El método. Un nombre de método es indiferente si lo queremos llamar igual que la clase, no habría problema, pero voy a colocar acá. Se posiciona entre el class y el class, ¿sí? El derecho, solo, agregar sí. Y le colocamos el nombre de la clase, consultar, le voy a colocar yo. Tenemos dos bloques para manejar uno del catch y el final. El final ejecuta ese bloque para finalizar ese método, y en el catch podemos exactamente atrapar los errores de cloud. Una pregunta. ¿Todos saben programación por objetos o no? Sí. Es más o menos la misma similitud, lo cual ahí está explicando cómo lo hace todo. ¿Sí? Sí. Es el mismo. Sí. O sea que los métodos son parecidos a la parte procedimental para nosotros los procedimientos internos. ¿Sí? Hay una parte de constructor, hay una parte de constructor. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto son estas secciones de una clase. Sí. Las clases se heredan de quién? De las mismas clases. Bueno, entonces, para ejemplo, no vamos a hacer mayores cosas. Casi que dicen, Dios lo saquen una hoja de un examen. Sigamos con el taller. Vamos a generar las verdades. Entonces automáticamente nos coloca el propósito de ese método y nos para fines de documentación. Podemos tener métodos públicos, privados. Los públicos pueden ser accedidos de otras clases, los privados solamente dentro de esa clase, y diferentes tipos. Perdón, voy a retroceder para mostrar lo de los tipos. Voy a borrar eso, ¿sí? Estaría así en blanco.
que usted no, si quieren no lo hagan, simplemente miren acá. Source, agregar método, el tipo de dato que voy a devolver. Voy a decir que void, no devuelvo nada, caracteres, handle, datetime, lógico, básicamente casi todos los tipos de datos soportados por Progress voy a devolver un método. No necesariamente yo puedo decir que va a devolver un lógico, ingresar parámetros y esperar que me devuelva parámetros. Simplemente lo evalúo y le digo que reciba parámetros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces lo voy a dejar por defecto, así como estaba antes, como lo generamos todos, y estamos hasta acá. ¿Sí? Listo. Voy a quitar el return, no quiero que tenga return. Entonces, ¿qué vamos a hacer en consultar? Pues estamos utilizando la base de datos por 2000. Podemos hacer a través de una clase, consulte la tabla, por ejemplo, en Customer, me traiga todos los registros y esa clase la consumimos desde un punto P. ¿Qué tal? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a definir entonces una tabla temporal. Vamos a llamarla Customer. Con lentes eso ya se problemaría. Hay una opción que nos ayuda a escribir. Si ven que por ejemplo ha sido una alerta, esa alerta dice que hay palabras reservadas para cambiar eso, simplemente son dos opciones. No hay mucha Acá en diferencia. Windows, No hay mucho ruido ahí. si quieren cambiar Windows, Preference. Windows Preference editor y le pintamos One Keywords y Case Keywords. ¿Sí? Entonces, ok, ¿y eso qué va a hacer? Por ejemplo, estamos escribiendo el keyword un espacio y el completo, define. O le digo Aquí en el editor. le escribo table y en esa minúscula, que solo hay un espacio y la forma minúscula. Eso nos ayuda a escribir mejor para menos tiempo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a devolver esos parámetros? Los parámetros los vamos a devolver como queramos. Sin embargo, es cómodo devolverlo con un dataset. Para eso se hacemos, vamos a definir de la siguiente manera. Define dataset for y la tabla o las tablas que queremos incluir dentro del dataset. En este caso yo solo quiero la temporal. Antes deja todo en minúsculas, así escribas en minúsculas. Me parece muy bien. Te da como raro. ¿Qué sintaxis acá? Simplemente sobre el procedimiento, la clase donde estamos y derecho, ya que hay una opción que dice y me dice que la tabla customer es ambigua o desconocida. Entonces déjenme checar si me puede escribir. Puedo borrar esto, simplemente arrastrar bien por debajo de la pelota. Como lo mostramos desde acá, ¿no? Esa parte está chévere. Pero sigue sin funcionar. Pero me salió local host justo.
Dataset decía, Ahí también me da raro definir un dataset. Ahora sí. En mi caso le he escrito mal el nombre de la tabla, que es el nombre de la base de datos, no me estaba conectando por 4L, pero sí. ¿Listo? Entonces sí, chequeo sintaxis, que falta el nombre del dataset. Sí. Colocamos DS, cosa, para la tabla. ¿Listo? ¿Cómo vamos a estar bien? No sé con qué no tiene. Ah, le faltó el nombre del dataset. En el dataset te falta El nombre del dataset para la tabla. Colocar las tablas, simplemente comas, nombre de la tabla, nombre de la tabla y colocar relaciones también. Ambigua me dice custom. ay, ya no me sale. Así te listo. Así sale cuando la arrastré. Como lo... Ah, le arrastraste acá. Eso es lo que quise de aquí. El saludo, el proyecto de derecho. Y acá tenemos la conexión. Entonces te sale así. Y ahí están todos los parámetros que podemos cambiar. Igual medio. Si quiere. ¿Qué problema tienes? Así como está aquí. Ahí tienes por... Así directamente como está aquí. Entonces ahí No me reconoce. Es como si lo estuvieras conectado. Algo así. pero sí, ¿Qué error te da, Rafa? Eso es de error. Yo también me da. Y ahora aquí, ¿qué? Listo, y ahí tenemos la tabla temporal que vamos a llevar a devolver y la tarjeta que vamos a entregar. Muchas veces es lo que me debo a verle y el otro a las 10 de la mañana. No me funciona. Bien, señor. Ok, puede que esté mal escrito el nombre de la tabla. Puedes escribir de hecho en un proyecto de salud. Ah, no está inventado. Un estándar. Sí, ese es el estándar.
Digamos que por ahora se ha visto que las películas hoy en día están tratando y quieren fortalecer el matrimonio de su lenguaje y la raza. Ese matrimonio puedes utilizar cualquier tecnología. Obviamente que nosotros recomendamos que sea esa tecnología con tal que tiene todas las Estoy investigando aquí un error de ambigüedad. La tabla customer, ok. Pero ya nosotros Fíjate que aquí dice cos y aquí dice cus. Ah, ya. Lo mismo que me pasa a mí. que hace fácil la conexión hacia la base. Customer, dice customer. Es customer. Y esta de acá. Está bien, pero ese tiene una U aquí, fíjate. Ya. Y cuando le arrastré me salió aquí lo cargas al momento de arrastrar el nombre. ¿Te sale lo que los? Sí. Sí, sí, lo facilita, digamos que encapsula cosas. Sigue siendo JavaScript, pero las encapsula. Entonces, no vas a bajar. Porque probablemente se llama así la conexión, pero dale clic derecho aquí, Properties. Properties, sí. Un clic allí. Aquí. Pero sí, pero no la entiendes, sino dale un clic acá para seleccionar. Y editar. Aquí. Sí, fíjate que el nombre lógico es localhost, tienes que ponerle entonces el nombre físico para poner acá. Sí. Y se te va a decir que quiere guardarse. Entonces ahí borra eso y luego le da restart, ya debería salir bien. Perfecto. Gracias. Bien. Vamos a devolver entonces la recepción que la salida espacio y el nombre de la dataset que queremos devolver, output, dataset y el nombre de salida de ese customer en el caso. ¿Sí? Lo copio y lo pego aquí. ¿Sí? Sintaxis correcto. Y ahora sí, el código que conocimos normalmente. Le hacemos un for each a la tabla customer, le hacemos un super copy a la nueva y ya no más. Entonces, ¿sí? O sea, cuando escribe un for each, que se pone con una barra. Eso es de obtener. Windows Configuration OpenMesh Editor. Ahí está templates. Y ahí son modificables. Por defecto, hay algunos que no traen. Bueno, ahora sí, vamos a eliminar la tabla temporal que vamos a definir. For each customer. Vamos a crear la temporal. Se conecta, o sea, la base de datos le marca un ejemplo. La copiamos completamente. Con el customer. La temporada. El viaje. Tenemos un socket. Un esto que es condensador. Sí, Y ya no más. claro, ahora pacífica.
evidente. Vayan a ver si no me cuenta. Entonces, mi derecho, lo guardamos o control S, también guardamos eso. Entonces ya tenemos lista una clase que tiene un método que se llama consulta. Lo que va a hacer es tener todo lo que hay en consumo antes de acabar la temporada. Y de ahí para adelante, pues lo que nosotros queramos hacer. Listo, entonces ahora que empezar a consumir esa clase. ¿Cómo vamos a consumir esa clase? Bien sea de otra clase o de un procedimiento. Entonces, como ya lo hicimos en clase, Además, dos maneras. es igual que nuestro procedimiento, hacemos ambos casos. Para ello, vamos a generar un procedure.p sobre la carpeta donde queremos generar ese archivo .p, que en este caso es la carpeta SIOS, y en derecho nuevo, que hay una opción que dice ABL procedure. Y la quitamos. Así como quiere que se llame, por defecto le pongo un nombre custom. Yo le puedo poner consulta sin problema. Podemos hacer un comentario con el propósito, el autor, un análisis breve de lo que es el procedimiento y hacer una documentación. Y lo enviamos. Sí, gracias. Listo. Entonces, lo que no lo vamos a usar. Lo que tenemos que hacer como primero es instanciar esa clase. Como comentaba Diego, vamos a utilizar la ruta completa. Sí, las rutas relativas desde el proyecto hacia adentro. Lo que es dentro del proyecto no nos importa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos al proyecto y nos movemos de ese workspace, lo enviamos a, no sé, mis documentos y corremos ese proyecto, nos va a funcionar igual, y lo va a hacer, no importa que esa ruta, el SSC para atrás haya cambiado, porque es una ruta relativa. Como que quitan de la computadora. Listo, entonces para instanciar simplemente es use. Vamos a decir que vamos a usar esa clase. Vamos a ver dónde está la clase. Esa es derecho y property. Aquí sale la localización, si ve que la ruta completa del CV y todo eso, y está el path. ¿Sí? Sin embargo, nosotros solamente necesitamos del SRC en adelante, porque eso ya está configurado en otro path. Si recuerdan que el otro path es una carpeta work y la carpeta root. La carpeta root contiene todo el proyecto, entonces no necesitamos decirle también cuál es el nombre del proyecto, ya lo entienden. Simplemente nos copiamos desde SRC hasta el final, hasta el nombre de la clase. No puede ser concurrente. Pues sería UC, esa ruta. Se recuerda simplemente que las clases no utilizan el slash, segundo cuando no existen, ¿sí? Sino que utilizan puntos. ¿Qué hacemos? Le quitamos un slash. Tenemos puntos. Y tampoco necesitamos la extensión de ese archivo porque ya se supone que es un punto clase. Simplemente debe quedar así. O sea, el IDE no tiene forma de autobuscar dentro de su propio proyecto los archivos. Sí, pero por ejemplo, Sí, si tú me dices que yo voy a usar el método de completar, pero ¿dónde está ese método de completar? Entonces tú tienes que instanciar. Pero ¿qué pasa? No utilizas la ruta completa, no utilizas el path, sino una ruta relativa que está dentro de ese proyecto. Yo puedo tener ese mismo archivo que se llama consultar dentro de otro proyecto, dentro del proyecto. Y yo puedo instanciar esta acá. Y puedo instanciar esta luz y la misma y lo va a entender. Así, pero por ejemplo me refiero a la autobúsqueda, por ejemplo, de las carpetas, que como es tipo lo que hace el namespace en el resto de IDEs, buscar punto, me muestra todos los recursos que tengo dentro del proyecto.
no hace esto bien. No estoy seguro si lo hacen en el caso de las clases. Entonces, ahí No, en las clases no. Con lo que son tablas, campos, métodos, son los métodos sobre objetos, dos funciones. Primero, pero acá sobre clases sí. O sea, que estos ejemplos sean desconocidos. listo, pues quedamos hasta ahí. Tenemos acá. Chequeo sintaxis. Entonces, la necesidad de la cuestión más alta que los usuarios. Más bien, Vamos a hacer ahora declarar un objeto de ese tipo. ¿Sí? Entonces, simplemente es una variable. Variable, podemos poner un número adelante para hacer esa variable es para un objeto. ¿Y cómo se llama? Pues se llama consulta. Y puede ser eso, como la clase, no hay diferencia técnicas. y el nombre del objeto. ¿Qué vamos a hacer? Que esa variable va a tomar el comportamiento de la clase anterior. Listo, definimos ese objeto, hay que instanciarlo, el objeto, la variable que acabamos de crear, igual, nueva, Porque no es técnico. Suelta se quedó. de clase, sin enviarlo para Oye, cuando yo era joven eso no terminaba en métrica, ¿no? Entonces ahora viene otro lugar, sí. que es hacer que ese objeto se comporte como clase. El nombre de la variable le colocamos unos puntos. ¿Qué hace eso? Nos va a mostrar todos los métodos disponibles, las opciones disponibles sobre ese objeto. En la tercera opción, la cuarta opción dice consultar. ¿Sí? Que nosotros creamos. Tiene entre paréntesis los datos que están entrados en este caso de los dice que es un usuario y que se llama consulta. Entonces, si la quiero utilizar, simplemente le doy un clic. Es mucho más difícil de... Exactamente. Interesante. ¿Qué es? Que el número de parámetros no coincide con el de objetos. Significa que ya está leyendo los objetos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que le colocamos a la clase anterior? Dataset. Correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volverlo a definir. Porque él espera ese objeto, pero no sabe cómo es. Entonces, hay que definir. Puede estar vacío. Lo copiamos a la definición de la tabla temporal y la definición del dataset. Acá también se puede trabajar con incluir, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahora sí, le decimos que esto devuelve un dataset que se llama DS2. Sin chequeo de sintaxis. Correcto. OBJ consulta. Y estas son las representaciones de país. El CMS pero él es solamente la parte informativa. Si yo quiero ver que produce CMS el acceso a una computación Flores, yo puedo colocar componentes. Y ahí me sale para escoger. Quiero este. Pero que componentes Salió. OBJ consulta. ¿Qué error te da? CSS consulta. No encuentro la C. Control S. De ahí a ella. Pone su sintaxis. No está
estaba guardado por plaza. O sea, no podemos esas cosas. Sí. Que sean disponibilizadas dentro del semestre. Y esas aplicaciones obviamente es simplemente arrastrando que meterlo dentro del contenido de ese semestre y esa interfaz que está haciendo. Listo, es una buena práctica eliminar esos objetos que estamos creando allí. ¿Sí? Porque si el código que tiene progress, él puede basar variables, rochar, caracteres, todas esas variables. Él no sabe cuándo en nuestro procedimiento ya vamos a dejar de utilizar el objeto. Entonces, cuando ya sepamos que no lo vamos a utilizar, le buscamos para eliminar un objeto, se coloca al final, ya sepamos cómo lo vamos a utilizar, eso hace que no quede cargado de memoria. Quizás al principio uno lo coloca y no importa, no pasa nada, bien. Pero una vez que lo ejecutas por ahí, no veces, quizás 500 veces, pues ya va a ver que la memoria ya está ocupada y no sabe de qué. Pues ya queda descontrolado. Entonces es recomendable eliminar. Y vamos recolectando y eso es toda la parte estratégica. Bueno, ahí tenemos el dataset. Bien, ¿y ahora qué hacemos con ese dataset? Fácil, lo podemos leer, lo podemos escribir, lo podemos enviar como parámetros. Bien, para verificar lo que podemos hacer con ello, vamos a colocar dos líneas de código más. Una, para imprimir a disco con un XML y con otra escribir. Sí. Entonces, para eso es dataset, el nombre del dataset, seguido de dos puntos, tiene que salir a un siguiente evento a todos los retos aplicables a uno de los retos dataset. En un caso va a ser igual que vamos a utilizar. Yo les voy acá igual. Entonces vamos a pasar a mirar el necesitamos primero el tipo de datos o el tipo de archivos. Si va a salir los archivos, debo buscarle file, era una variable que sigue el tipo de variables. Entonces sacamos el código de cada archivo. File, coma, entre comillas, a dónde lo va a dejar. Hay un directorio creado fuera de la lista, hacerlo en CTM. Entonces puedes dejarlo ahí, y los nombres que queramos. Hay que meterle el nombre del dataset. Tipo de Aquí no puedo hacer. Hay un tipo de CT.customer.json. Pues esta es una función que le genera un JSON desde el dataset. ¿Cuál JSON? La tu pregunta tenía razón. No solamente el write, sino el tipo de write que queremos hacer. Sí. Porque hay que dice write JSON. También como hay write JSON, hay write XML. Y él hace su conversión por debajo suave. Sería así. Interesante. Los propietarios ¿Listo? también podemos utilizar porque son las cosas más importantes que tenemos. Entonces vamos a hacer algo, vamos a copiar un sistema lineal.
para que también active un básicamente es la misma. Cambia acá ese tipo de escritura que voy a realizar, que ya no va a ser JSON, sino y el nombre del archivo también por su para que no vaya a sobreescribir el anterior. Diferente al algoritmo que utilizan las herramientas, digamos, tradicionales, seguramente los grandes fabricantes utilizan como que fue creado por la Universidad de y nosotros, cuando se compuesta compañía, tenemos medio. Allá de noche iba a cocinar. Me acordé que no tenía un rayo. No, es que me acuerdo porque iba a hacer una cosa con política y estaba viendo que no tenía un rayo. Pues ahorita el rayo se ve. Eso sucede a veces con una amiga. Me dice, negrita, que vas a comer. Cada vez que no tenga rayo. Vas a comer. Termina con cositas allá. Tratando porque no tenía un rayo en mi casa. No me doy cuenta que no tenía un rayo. Entonces ya no es... Ok, perfecto. Entonces simplemente lo guardamos. Esto es verdad. Ejecutamos cualquier procedimiento de derechos. Acá hay una opción que dice ¿sí? Y como progress dependency application. Estamos. Bueno, de nuevo los únicos mensajes van a ser determinados, ¿no? Pero ya indicamos, revisemos, pues sí, claro, podemos mirar tu consola. Bueno, el sentence. Si miramos un solo vamos a ver Me perdí. si utilizamos el directorio CTS, Ahí están dos archivos. vamos a ver los archivos. Interesante, te creo. Dicen que XML es un parámetro más pesado que JSON. Sí, Vamos a ver el JSON. De hecho, para verlo, mira, y si ya te genera los archivos. Ah, mira tú. examinamos con nota. La flexibilidad Eso está buenazo. Automáticamente te genera JSON y XML. Paso con esos servicios web rapidísimo. y es gráfico, o sea, no tiene programación. Tus X, manito ya está. No tiene programación. Y es más chévere porque en vez de andar poniendo funciones, tienes una sola cosa con todos los métodos. Nosotros le hemos quitado mucho proceso. Ahí salen los normales. De programar la red. Porque nosotros programamos la red. Yo también lento. Le quitamos la parte de la tecnología, las carreras, y se las pasamos a la parte de la música. Tengo hambre. Tiene que tener un trabajo con Excel, que tiene que con operaciones. Pero todo es arrastrado. No le gusta compartir la comida conmigo. El XML se llama tal como el dataset. Hemos tenido problemas por comida contigo. Cosas especiales. Porque es de marca. Es clásico ya. ¿Ah? No, tranquilo. Vamos a bajar sin desayuno. Ya hemos trabajado con objetos con Avero. ¿Qué tan difícil, complicado? Fácil de estar. Pero dígame, Una consulta. una oración y no sé cómo.
las etiquetas porque te pones las que están inventando. Una consulta. Y ahí con esa clase que escribe XML o JSON, yo puedo modificar las etiquetas. Sí, claro. Sí. Claro. De hecho, es tan flexible que puedes crear JSON a mano a partir de variables. Tú le dices, yo defino esa variable Y le pongo un nombre, ya. y le digo a ese JSON, agrégame este objeto. Y entonces él mismo va creando su jerarquía. Va a venir, bueno, hace mucho tiempo va a ver a escribir el más, variable, más, esa cosa, usar de línea y ahí vamos. Ahorita no. Ahorita hay ese tipo de clases tanto para JSON como para XML. Simplemente vamos diciendo agrégale este campo, variable, agrégale aquí. Y así como podemos ir escribiendo, pues podemos ir leyendo a mano, cuando no tengamos la estructura. Tú puedes montarla a explorar con las etiquetas que tú quieres y ahí va llenando. Si al final le transformas a un dataset y ya no tienes que hacer ningún cambio a mano. Está más fácil para hacer las facturas. Y también lo bueno del dataset es que tú puedes crear relaciones entre tablas físicas y entre tablas temporales. Y relacionando o haciendo una segunda relación de otra. Es bastante bueno, entonces, como ya habíamos visto hace ratito, pues tenemos dos formas de realizar esta función. Empieza comprando tipo de bienes y creando clases que son que son la aplicación de una tabla. Vamos a ver aquí una tarea son las actividades que se hacen sobre una sola tabla en específico. Un flujo de trabajo que tabla una facturación necesitaré de clientes, de terceros, de artículos, de necesarios, todo eso. Entonces, una serie de tablas que al final van como todo en el flujo. Y la interfaz de servicio, que era la que ya siempre conocemos todos. Y una forma sencilla, que sería simplemente desligar, tal cual ya como son los web service, estamos con el cuadrado y la parte gráfica ya la dejábamos utilizar porque vamos a pasar a través del sistema de ambiente. Y utilizarla como servicio, bien sea web service o bien sea REST, porque esta es la línea o es el REST, en este caso vamos a usarla con REST. Bueno, realmente no creo que no se alcanza a apreciar pero era más o menos un ejemplo de lo que quitar. En este caso, en ese ejemplo hay un form, estamos estableciendo la altura, el ancho, estamos esperando que el usuario y el modelo los displays no van a existir como display, y lo que nosotros coloquemos como display message va a quedar solo en el log de la clase. Recordemos que va a ejecutar esa lógica. Lo que nosotros les queremos mostrar al usuario y nos enseñan los parámetros de salida de la clase, que serían entregados o recibidos. Pero eso sí tiene tiempo, pero tiene que ponerlo en producción. Pues en el modelo proyectado, viendo hacia el futuro, no debemos hacer un nivel directo a la base de datos. A través de una clase. En la programación experimental. Le hacemos un forage a clientes, buscamos familiares de clientes, liberar esa serie de identidades, NIF. Ya no vamos a hacer así, sino que va a haber una estructura encargada de hacer los proyectos. Más o menos como tener un plazo. La lógica cuando se interrelacionan varias tablas, como ya lo comentaba, va directo en el workflow. De tal manera que si nosotros necesitamos hacer un cambio en la búsqueda, en el caso de las sucursales, que ahora vamos a pedir la sucursal y el flujo de trabajo cambió porque ya no es simplemente buscar el artículo, sino que tenemos que buscar el artículo donde sea la sucursal que estamos trabajando. Ahí sería simplemente modificar una sola clase, no teníamos que modificar todo el programa, empezar a compilar todo bien. Entonces finalmente, ¿qué tendríamos? Tendríamos una capa de acceso a datos, los data access, en este caso podemos ver un ejemplo de Customer Account, que son los tablas que están en la configura por un un caso hipotético, estamos haciendo una búsqueda de todos los familiares en los proyectos.
a tener dos trabajos, claro. Una prueba internacional directamente con próximo y una campana. Vamos a tener una tarea, que son las que van a hacer las búsquedas a través de esa capa de acceso altos. Vamos a tener un solo objetivo de trabajo donde ellas se van a interrelacionar las dos tareas. ¿Sí? Y vamos a tener dos o más según sean requeridos la interfaz de servicio. En este caso, con lo que es SI como servicio interface, la R de lectura, de familia de sus clientes y un CURS cuando vayamos a crear alguna de esas relaciones. Y disponibilizarlo y consumirlo, ya sea por SOAP, por REST o por ABL, si es una idioma interna. En la sencilla, igualmente tenemos que descartar todas esas interfaces que hacen referencia al usuario, que van directas al usuario. Todos los inputs, todos los displays, todos los directos. ¿Qué tú quieras, Darí? Integrarse en las interfaces de servicio, todos los empleados, al igual que en el caso anterior. Lo único es que no vamos a desacoplar el código, es decir, no vamos a sacar el for each a cliente por un lado, el for each a family por otro lado, sino que simplemente creamos un procedimiento y ejecutamos el procedimiento. Otra cosa chévere es que podemos trabajar en clases y procedimientos al tiempo. Yo puedo tener arriba una llamada a una clase, que la clase me hace una búsqueda y por debajo decir run tal programa con parámetros que traía de la clase, por ejemplo. O sea, ellas lo pueden habitar, no hay ningún problema. Y al final, ¿qué tendríamos? Simplemente un código procedimental, como lo que les comentaba, no vamos a hacer nada de eso de desacoplar el código. La interfaz de servicios si son requeridas, porque se van a ver de cara al cliente o de cara a las aplicaciones que va a consumir ese web service. Y pues consumirlo. ¿Sí? ¿Tienes ahí? Listo. No sé si alguno ha tenido oportunidad de trabajar con los verbos en HTTP. ¿No? Bueno, hay 4 verbos básicos. Que son el get, post y delete. Sí. ¿Sí? Hay otros más, sin embargo, nosotros trabajamos esos 4 y pues son suficientes. ¿Cómo es así? Hay que tener algo en cuenta. Exceptuando el get, el post, el put y el delete funcionan exactamente igual. Son simplemente ¿Cuánto puede dar y cuánto tiene de por batería? ejemplo, si yo le digo a este video, mire, esta variable Justo me da la consumida por delete, ¿qué va a pensar él? Que esa URI borra algo, ¿sí? ¿Qué no estamos esa URI agrega algo. Es simplemente, pero por debajo, por progres, nosotros hacemos lo que queremos. Si nosotros decimos que el post, por ejemplo, yo quiero que vaya y con el dato que me está llegando del cliente 1, yo quiero que vaya y me consulte mi tabla de clientes, la de familiares, me traiga, no sé, si tiene deudas, que estudios ha realizado, todos los informes médicos, y eso al final va a traer algo que inclusive puede actualizar una bitácora de quién está consultando ese cliente, y todo va por el post, y a lo mejor él ni siquiera tiene ni idea de qué está haciendo eso. O sea que es totalmente flexible. Bueno, pero según los estándares, el get es para buscar recursos y caché. El get no permite enviar nada en el cuerpo. Una petición HTTP, por decirlo superficialmente, está compuesta de los headers, son las cabeceras de la petición, y un cuerpo, básicamente. ¿Sí? En el cuerpo podemos enviar y recibir parámetros. El get no se utiliza para enviar datos en un cuerpo. Un servidor web normalmente no entiende si le envías algo por el get, no entiende, simplemente por URLs. Entonces no sé si han visto que dice, por ejemplo, una URL en un recurso, le dice cosmom sea igual a 1. Eso le está haciendo al servidor un get y le está pidiendo el cosmom 1, que está mapeado por allá, no te pasa. El post también permite enviar parámetros por URL y permite enviar parámetros por web. ¿Cuál es la diferencia entre el get y los otros tres? Si se utiliza el get para actualizar las primarias o para borrar puede pasar que Google su URL se las indexe con ese parámetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, va a salir salud, / consultar el parámetro igual a 1 o crear el parámetro igual a 1. Entonces el cliente pone, yo quiero entrar en salud. Resulta que la primera búsqueda que le entrega Google de sus índices
va a ser salud, crear cliente único. Cuando le den crear público, el cliente único. Por eso, para esas las actividades de producción de radio televisión no se debe utilizar GET ni invertir parámetros. Y siempre es más cómodo igual guiar por el cuerpo. Ya que cuando vamos a crear necesitamos esos parámetros de búsqueda, entonces empezamos a escribir todo eso en una web que hay claro, que hay nube, que hay inclusive está difícil de trabajar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto vamos a utilizar para crear o mover un recurso, el put para actualizar un existente y el delete para borrar. Normalmente es así. En un caso que queramos consultar algo, un recurso, y tenga muchos parámetros, no tenga por ahí, o sea, 10 parámetros. Enviar 10 parámetros por la URL puede ser también complicado. O, bueno, no realmente no es difícil, sino es un poco difícil de ver a la vista, porque como uno lo mira y casi no lo entiende. En esos casos pueden utilizar cualquier otro web. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar un post. Y vamos a enviar esos parámetros de consulta a través del cliente a través de un dataset, y es súper profundo, ya eso lo vamos a ver. Bueno, entonces, para hacer ese ejercicio, la persona es muy complicada. ¿Cuánta batería tienes? ¿Quieres se la apagó? No me dijo nada y se apagó. No sé si han tenido la oportunidad de ver una herramienta que está sobre el problema de la parte de las tareas, la búsqueda, básicamente es en este tutorial hay una cosa que se llama taller de salud. Se llama, también dentro del proyecto, se llama parte 1. Hay un icono de la fibra, de la ingeniería, y vamos a esa pieza. La verdad, para motores, pues tiene que cumplir con esos parámetros. Entonces, puede decir que. Pero no puedo acceder a la base de datos, pero no quiere toda la parte de la agencia. O sea, si yo me conecto ese por el que están separadas, no hay referencia. No hay referencia. Si hay una antes de lo que quiero hacer, lo puedo hacer. La control se puede hacer. Pero me digo la parte. El escritorio, taller salud. Chuta, se me desconecta. De una parte. Venga, Pepe, vuelta. ¿Pudieron abrirlo? ¿Sí? Entonces, como ven, aquí hay una serie de parámetros. Él nos ayuda a generar la hornilla o un formulario sencillo. Eso del lado del frente, claro que el lado del frente es mucho más flexible. Nosotros podemos hacerlo en Grammy. También nos ayuda a procesos que y en del lado del backend nos genera todas las clases, las tareas, el trabajo por tablas, también lo podemos modificar todo, crear las entidades y las relaciones. Entonces, vamos a posicionar acá, me dice, las puertas mías. Vamos a hacer el ejemplo con Panda, por ejemplo, que estamos hablando en el ejemplo anterior. ¿Listo? Entonces, tenemos queremos ver los servicios, los cables que tiene esa base de datos y los casos que tiene. Acá en directorio base es donde él va a dejar todo ese código 4GL que lo va a desarrollar. Entonces vamos a posicionar nuestro cliente y vamos a ir al workspace que hemos creado. Está en C, entonces el workspace y el proyecto se llama salud. Seleccionamos hasta el proyecto. Hasta salud, seleccionamos salud.